Edgar, definitivamente. La del muro de Berlín El muro también. de Berlín. Si le preguntas a Putin, dice catástrofe geopolítica, platicamos en el episodio 11. ¿Y la del sistema? La de Y la Juan del Gabriel. Ay, sí, o sea, era ahí un viejo bragado. Sí. Le construyó una carretera a su novia, ¿no? Ahí en Arandas, También. la carretera del amor, allá, ya como en los 2000s. Cuauhtémoc Cárdenas en esta ucronía. Pero lo que les quería preguntar es, ¿lo hubieran dejado llegar al poder? O sea, pudiera haber habido... O sea, Colosio no lo dejaron llegar ni a la elección. Güey. Sí. Al colgar la llamada, Manuel Bartlett tenía su mano temblorosa. No era la llamada que estaba esperando, por más que recibir una llamada del presidente de la República siempre era motivo de orgullo y un poco de miedo. Una llamada corta pero contundente en la que el presidente de la Madrid simplemente dijo: aborta el plan, que pase lo que tenga que pasar, que la gente decida. Bartlett, que era un político hábil y experimentado, se hundió en sus pensamientos tratando de entender el porqué de la decisión del presidente. ¿Sería acaso que tenía ya un acuerdo con Cárdenas? ¿Había una ruptura con Salinas? ¿Era realmente un momento de lucidez demócrata del mandatario o quería pasar a la historia como el prócer del cambio democrático de México? En cualquier escenario él, el secretario de Gobernación y encargado de las elecciones, era quien iba a quedar mal parado. Si acataba la orden del presidente, de cualquier forma Cárdenas no lo iba a reconocer a él como quien respetó la voluntad del pueblo. Si ignoraba la orden del presidente y seguía con el plan que haría que el sistema de cómputo cayera, se enfrentaría a la ira del mandatario, que no era poca cosa en los 6 meses que faltarían para que Salinas tomara el control. Podría negociar rápidamente con Salinas, aguantar 6 meses de castigo del presidente, pero salir bien librado, incluso como gobernador, pensó. El estado de Puebla era su objetivo. El problema es que Bartlett no sabía qué información podría tener el presidente sobre él, y esos 6 meses de castigo presidencial podrían convertirse en un infierno, incluso penal. Pensó que, además, iba a ser muy difícil convencer a Salinas de que él solo había tomado la decisión de hacerlo presidente, por encima de lo que dijera el actual mandatario. Puta madre, estoy atrapado y ni siquiera he acabado de pagar mi primer casa, se lamentó el secretario de Gobernación, que seguía planteándose escenarios en su mente. Pidió a su equipo que lo comunicaran con el equipo de Cárdenas, pero ellos se negaron a hablar con él. Mala señal, pensó Bartlett, que pidió dejar un mensaje para el candidato del Frente Democrático Nacional. Estimado Cuauhtémoc, ha llegado a mis oídos un plan para sabotear lo que parece ser tu inminente victoria en las elecciones. No dejaré que esto pase y en su momento te presentaré las pruebas del plan que se fraguaba contra tu triunfo. No espero que me creas en este momento, pero más adelante espero podamos platicar y me permitas mostrarte lo que hice para salvaguardar la democracia de nuestro país. Afectuosamente, Manuel Bartlett. Después de enviar el mensaje, se dirigió a su cuarto de guerra, donde estaban las computadoras de los técnicos que monitoreaban las votaciones. Les informó del cambio de planes y se sentó a esperar resultados. Cruzó los dedos porque sí ganara Cárdenas, ahora que la suerte estaba echada. Entendió que su formación estaba basada en la obediencia y que el presidente en turno era el dueño de sus acciones. Más tarde, cuando se anunciaron con puntualidad los primeros resultados, en las oficinas de gobernación todo eran caras largas, excepto la de Bartlett, que tenía guardado un último recurso de esperanza para él. Somos expertos en nada, pero apasionados de la historia y la cultura. Fascinados por las posibilidades del tiempo, de la variabilidad, de la ficción y de todo lo que no pasó. De los tiempos imposibles. Pues, bienvenidos todos, amigos, ¿cómo están? Otra semana más de Tiempos Imposibles, episodio número 14, cuarto de la segunda temporada. Qué rápido pasó el tiempo. ¿Cómo están? De la semana pasada. De la semana pasada para ahora. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo los trata la vida? Feliz de estar acá. Sí. Nosotros estamos muy contentos de poder estar con ustedes, el público que nos escucha y nos ve en las diferentes plataformas, de poder compartirles otro día más, otra ucronía que nos imaginamos en este programa donde no somos expertos en historia. Ya hemos tenido expertos en historia. Eso sí, ya, ahí sí. Bueno. Pero nosotros no lo somos, pero nos gusta inventar cosas y nos gusta sobre todo platicar. Platicar y como generar
ideas nuevas de historias que ya conocemos y que la de hoy me parece muy interesante porque además es protagonizada por un señor que sigue en funciones. Y el querido... Un saludo Un saludo para que nos nuestro- escucha también. En una de sus múltiples casas. Esperemos que no se vaya la luz o algo así raro. Sí, no, ahorita Durante este nos van episodio, a cortar. Que ahí hay un dato curioso. Bartlett, en ese entonces, en el 88, era el encargado de la CFE, Ah, ¿también? la Coordinación Federal Electoral. Buen Y, giro, buen y giro. ahora, pues también es Híjole, entonces no- el líder de la CFE. No promete mucho Sí, la no. CFE, entonces. Vamos a platicar entonces de este tema que, pues, a la mayoría de los que somos contemporáneos, también hay muchas personas más jóvenes que nos escuchan, entonces puede ser muy interesante. Les damos la bienvenida a este episodio 14. Yo soy Carlos Michel Yo soy Tiempo Detenido. Yo soy Pablo Hernández Mares. y pues vamos a arrancar ahora a platicar de la famosísima caída del sistema. La caída. Se les de cayó las- ahí el Windows como a Bill Gates de cuando las estaba peores presentando caídas. y... ¿Cuáles serán las peores caídas? La de Edgar La es de Edgar, una... definitivamente. güey. La del muro de Berlín El muro también. de Berlín. Si le preguntas a Putin, dice catástrofe geopolítica, platicamos en el episodio 11. ¿Y la del sistema? La de Y Juan el Gabriel. sistema. ¡Ay, Ah, no! la de Fer el de Maná, güey. Esa no la... Azota horrible, ¿Sí? güey. Y se cae, va cantando y no ve que ya se acabó el escenario y bolas, cabrón. O la de la gimnasta mexicana, esta Denise en las Olimpiadas que cayó de nariz. Ah, sí. Esa también, pobrecita. Pero creo que la peor es la de Juan Gabriel. Y es Definitivamente, que güey. sí, porque ahí le dolió a queda- México más que la de los La de 88. Fidel. Ah, la de Fidel Fidel. Ah, Biden se también. cayó hace poco también. Biden se cayó, pero Y para una Biden vez- es más difícil mantenerlo en pie, ¿no? Sí, Biden Debe ser es raro complicado que esté- mantenerlo en pie. que pueda ir derechito. Yo me caí una vez bien horrible, hace no tanto, güey. Bueno, ya tiene años, pero no, ya fue adulto, güey. ¿Horrible Fue- o vergonzoso? ¿O Ambas. Ij, Yo Qué recuerdo feo. haber resbalado un día lluvioso ahí en el edificio de la Universidad de Guadalajara Sí. con este piso ahí Sí. todo plástico y se rieron de mí muy feo. ¿Pero te caíste o solo fue el No, sí, resbalón? sí, una caída así mal. yo no recuerdo haberme caído. Me Recientemente, dolió la recientemente. burla. Creo que jugando frontenis me caí hace poco. Mira, no quiero decir nada, pero ahí está Emilia y se está riendo. Ay, no. Yo creo que te estás volviendo a querer poner heroico. y Heroico no- hoy de que y nunca no. me he caído Aguas. y como mi pobre angelito, que se acuerdan que mi pobre angelito se caían, pero además quedaban como... Como Condorito, güey, con acostados el y plop, güey. Vámonos. No, saludos acá a Emilia que está de visita. Sí, Y bueno, pues la caída del sistema. La No caída sé, del ¿qué, sistema. qué recuerdan de esto? ¿Qué saben de la caída del sistema? Pues mira, yo tenía casi 5 años, era bastante joven, ¿no? Y entonces no entendía prácticamente nada. Lo único que recuerdo es que sí vi a mis papás como molestos, o sea, Órale. estaban como conflictuados por lo que estaba pasando. Ahora los entiendo, ¿no? Pero yo no entendía por qué ni nada. Lo único es que después pues supe que el presidente era Carlos Salinas de Gortari. Pero pues estaba muy niño. Más bien ya un poco más grande, tipo adolescencia y demás, cuando pasó todo lo del error del 95, la devaluación, los 3 ceros. Sí recuerdo que fue como, esto pasó porque el presidente era Carlos Salinas de Gortari. Si hubiera sido Cuauhtémoc, probablemente esto no hubiera pasado. Y entonces ahí supe que había habido esta caída del sistema y que había habido fraude o se especulaba y que todavía nunca hemos tenido no lo sabemos. certidumbre. O sea, ha habido ahí algunas declaraciones, ¿no? De Bartlett y Bartlett eso. ha declarado. Pero igual no sabemos con certeza, pero sí fue como que lo hablamos en el episodio pasado, ¿no? De esta onda victimista del mexicano, como que ahí también fue como Otra vez. ¡guau! Nos chingaron. Nos chingaron. Sí. Claro. Yo tengo un recuerdo muy vívido de estar en Tecomán, Colima, en la playa, porque un tío, hermano de mi papá, estaba en un campamento tortuguero.
Entonces nos invitó y estábamos ahí. Y pues a los 5 años el mar es muy Sí, sí, divertido. No podíamos meternos porque era así abierto y no, el rollo. Pero estábamos ahí y era el domingo de la elección, si no me equivoco, o los días, ¿no? Y recuerdo que algo pasó como, pues los grandes, ¿no? O sea, los grandes, algo pasó. Y creo que mi hermana Mariana me dijo algo así como, es que mi abuelo está muy enojado. Que era como raro, pues, no sé, porque siempre era como todo tranquilo, todo está bien. Pero ese día, o sea, y me lo dijo a mí como que, pues, ¿qué está pasando? Es que está muy enojado porque no ganó a alguien, pues, ¿no? O sea, algo pasó con la elección, ¿no? Y se sentía esto que dices tú, como de tus papás, como una sensación de frustración y de incomodidad, así como en el aire, como que algo no. A mí, creo que mis papás, o mi papá particularmente, me lo platicó ya años después, como toda esta onda, pero un poco más como ensalzando la figura de Manuel Cloutier, más que igual mis papás. la de Cárdenas. Sí, Igual yo mis ahora que lo papás. pensaba, era seguramente, no les he Sí, preguntado, pero lo que estaban, yo recuerdo que lo que estaban enojados mis papás es que volvía a ganar el PRI. Sí. No que había perdido Cárdenas, ¿no? O sea, el pedo era pinche PRI. Otra vez nos la hizo, ¿no? O sea, pero yo, y a la fecha, mi papá sigue hablando de Cloutier con respeto, con admiración. Sí, yo me acuerdo que mi papá hasta contaba como de que posiblemente lo habían matado, que estaba muy sospechoso el accidente carretero y esta onda. Y pues obviamente Jalisco como un poco más la onda del panista PAN. en ese momento, que qué tiempos. es uno de los estados que en el 94 gana la gobernatura el PAN. Uno de los sí, fue... Que ya fue Cárdenas, ¿no? Sí, Alberto Cárdenas. Alberto Cárdenas. Sí. Yo trabajaba un tiempillo, trabajé en el DIF Jalisco, que pues la esposa de Alberto Cárdenas era la... Pues ahí Novoa, pues era la jefa del DIF, ¿no? Y mi labor era hacer monitoreo de medios de todas las actividades del gobernador y de su esposa. Y como era el monitoreo en aquellos años, nos llegaban los cerros de periódico y yo tenía que hojear todos los periódicos, revisar hoja por hoja, y cuando encontraba una nota del gobernador la tenía que recortar. Y luego la pegaba en... ¿Qué tiempo? Sí, qué tiempo. Yo tendría unos 17, 18 años. Pues ahí estaba también creo que en esa elección, ese año gana el primer gobernador de oposición, que es Ernesto Rufo Appel en Baja California. ¿No? Sí, ¿no? pues creo que fue 88 y luego ya empieza a haber otro montón de gobernadores en el 94. No sé si además de Jalisco, tal vez Guanajuato, pero Chihuahua, ¿no? No Creo que recuerdo. Chihuahua también empezó. Pues los panistas desde siempre, allí, ¿no? Yo creo. Sí, fueron los primeros que empezaron, y que luego hay este tema de la famosa concertación, ¿no? De esta supuesta negociación entre Salinas y Diego Fernández de Ceballos, Eberto Castillo, Manuel Cloutier, como, a ver, pues reconócenos esto y pues por ahí te damos gobernaturas o te damos chance ahí. Fox fue también el 94 gobernador de Guanajuato. de Guanajuato. Sí, es cierto. Y luego se lanza para el 2000 claro. a la presidencia que gana, que es o sea, fueron 2 sexenios después cuando por fin sí se dio. Ya no hubo caída del sistema. Entonces, el hecho real pues es bastante incierto, ¿no? No se sabe a ciencia cierta hasta ahora qué fue lo que realmente pasó. Lo que sí se sabe es que el sistema sí se cayó. Sí se cayó, y se cayó como 5 o 6 horas, ¿no? No fue como que... Sí, y atrasó 1 o 2 días la elección, los resultados oficiales. Entonces, se supone que iba una marcada tendencia a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Ya con el 40 y tantos %. Ya ¿no? iba como muy avanzado. De repente, no, pues el Windows ahí se crasheó, no sé qué. Salió el güey este de Jurassic Park, ¿se acuerdan? El de cuando hackean el no pusiste la contraseña. Pero no se conoce cómo fue, ni los resultados reales de la elección, porque además las papeletas de votación fueron quemadas en los 90s
Y ahí, por ejemplo, pues Sí. Diego Fernández de Ceballos jugó un papel ahí importante como ya quémenlas, move on, ya no necesitamos saber qué pasó realmente con eso. Sí. Pero lo que decías de que Bartlett, ahora que... Dijiste Diego Fernández Ceballos y hasta sentí así como... ¿Qué tienen como un Alan Pulido y... no, Ah. Diego Fernández de Ceballos. No hay que hablar de secuestros. A ver, Bartlett, ahora que Bartlett está del lado correcto de la historia, que Bartlett ya es parte del pueblo bueno, pues hace unos años declara ante los senadores que pues la caída del sistema fue un acuerdo entre el PAN y Salinas y yo no tuve nada que ver y a mí ni me digan. Sí, o sea, avienta una buena maroma ahí, grado 7, Sí. muy chida, diciendo, pues no fue, o sea... Y como Todo el ya, mundo me pues ya juzga. está bendecido, entonces... Sí, pues ya no. Ya no importa Sí. que diga lo que diga, ya lo perdonamos, ¿no? Sí, pero no se sabe realmente, número uno, si hubo fraude o no, aunque en el imaginario de la gente, en la percepción, pues hay un fraude. El resultado es que Carlos Salinas termina siendo el presidente del país. del país, que era el secretario de Programación y Presupuesto Ujú. de Miguel de la Madrid. de la Madrid, ¿no? Sí. Y inicia su gobierno y pues se avienta como estas reformas en cierto modo inspiradas en temas muy sociales con solidaridad. Se avienta también, se echa, ¿es el Quinazo en ese entonces? O se echa un líder sindical, Sí. no me acuerdo si al de petroleros es Ujú. el Quinazo o al de maestros a Carlos Jonigtud, pero rompe con un líder sindical y lo hace ahí como cosas como para legitimarse y tiene un gobierno, yo pienso que de claroscuros, ¿no? Sí. En muchos sentidos. Empieza a empujar cosas en lo social, empieza a empujar una red de carreteras fuerte. Sí. El Tratado de Libre Comercio. Tratado de Libre Comercio, cosas en temas económicos Sí, o sea, interesantes, hace que México apertura, también pero sus últimos años son ya. a partir del 94. Empatito para abajo. Sí, empieza ya a tronar. Como ejote. Y nos deja pues con una de las peores crisis de los últimos años en la historia de México y una crisis política derivada de ZLN, Colosio. No vamos a hablar mucho sobre eso. Busquen en Netflix el documental de 1994 si quieren verdad. saber un poquito más sobre esa época que es muy turbulenta y convulsa en el país. En el país, ¿no? Sí, yo me acuerdo de ese momento cuando nos enteramos, yo tendría 11 años de la devaluación. Fue como muy fuerte, güey. O sea, y que todo era pinche Salinas, ¿no? Nos robó todo a México. Sí. Yo tengo esos recuerdos como desde el 92, que son el 22 de abril, las explosiones aquí en Guadalajara, hasta tal vez 95, 96, como una época de muchas noticias en México. Devaluación, Cardenal Posadas en el 93, y además zapatistas, ¿no? Toda esta onda, el problema del narcotráfico era además muy puntual en Guadalajara, ¿no? Sí, Colosio, Ruiz Massieu, Acteal, todas estas cosas que estaban pasando ahí. Paco Stanley, ¿no? Pero no, eso es mucho después. Ese es 99, es tal 99, vez. Creo. Sí. Ese sí es mucho después. Sí, Kurt Cobain se nos va en el 94. Sí. Pero en México estaban pasando ahí muchas cosas muy extrañas. Unas elecciones muy raras, ¿no? Con Ernesto Zedillo, con su eslogan Bienestar para tu familia, que ahora se lo apropia también. El güey del bienestar. Contra Diego Fernández de Ceballos. El primer debate televisado. Uh-huh. No sé si ese yo me acuerdo. Que fue Fox. Estaba Ceballos, Zedillo Cárdenas. y Cárdenas otra vez, ¿no? Sí. Y que el que les pone una arrastrada es Diego Fernández Ceballos a Zedillo y a Cárdenas en ese debate. Sí. O sea, sale... El jefe Diego era un chingón.
Que Sigue siendo, ¿eh? que Ahí está sigue. muy loco porque yo me acuerdo muy claramente de ese debate que pues salieron como a dar sus propuestas, ¿no? Miren, es que el México y no sé qué. Y Diego salió a aventar madrazos Pues a como es él, los güey. dos, pum, pum, pum. Y entonces fue como, ay, güey, sí es un Se debate. puso bueno. Sí es un debate real. Recordamos ese episodio de la vida de Diego Fernández de Ceballos donde lo invita el Emilio Azcárraga a entrevistarlo, le acepta la entrevista y le mienta a su madre de manera espectacular, ¿no? Sí, o sea, era ahí un viejo bragado. Sí. Le construyó una carretera a su novia, ¿no? Ahí en Arandas, También. la carretera del amor, ya como en los 2000. Pero venía el tema de Colosio, pues, ¿no? Sí. Yo recuerdo que eso marcó mucho. Oh, muchísimo. Entonces era como, híjole, pues es que esto ya está muy raro, o sea, el candidato del PRI, ¿no? Y que resulta entonces ser... como que siento que le dio el giro para que Sí. volviera a ganar. Con No un sé. candidato más bien gris. ¿Sí? Sí, que no. Que Muy. resultó ser no tan mal presidente, pues al final, digo, Pues- ya con el juicio de la historia y todo como... Ah, bueno, es que también el juicio de la historia es... Ahora tenemos... o sea, está muy fácil ya no parecernos tan mal presidente, ¿no? Bueno, Si hasta Peña ya lo extrañamos. Pero es un presidente que no se mete en las elecciones, por ejemplo, del Sí, 2000, no, a es un diferencia tipo- de los otros, que intentó sobrellevar el tema de la crisis económica y volver a encarrilar un poco al país a crecimiento y que pues, normalmente, o sea, hasta el mismo AMLO cuando habla de estos malvados expresidentes, como que Cedillo es un poco como... Sí, pues, no. no, pues él Pues vive que le ahí a gusto acusas en casi, Harvard, ¿no? da clases, listo. Ujú. Y ha sido un expresidente, a diferencia de otros que hemos tenido, incluyendo Fox o Salinas, que es un expresidente muy callado, que no Ahí se sí, mete, sí, cumplió más, claro. está en su onda dando clases y listo. Ujú. Pero pasaron muchas cosas que creo que vienen arrastrándose justo desde 1988, que pasan muchas cosas en esa elección. Y lo que estamos planteando ahora en la Ucronía es qué hubiera pasado si Cuauhtémoc Cárdenas gana Sí, la gana elección. esa elección. Estaba destinado para ser, ¿eh? O sea, como dato curioso, Cuauhtémoc Cárdenas, pues es hijo de Lázaro Hijo Cárdenas, del ¿no? general Que Lázaro fue Cárdenas. presidente. Y nace en la campaña presidencial de su papá para la presidencia y pues gana Lázaro Cárdenas. Los primeros 6 años de la vida de Cuauhtémoc Cárdenas vivió en Los Pinos. Extrañaba. Estaba destinado. Extrañaba, Cuauhtémoc Cárdenas, o sea. su primera infancia vivió en Los Pinos con su papá presidente. Pero eso es que eso plantea es como una cierta incongruencia o paradoja para la democracia, ¿no? Porque es como de, a ver, entonces eso ya suena más a monárquico, ¿no? O sea, es como que Claro. el hijo del poder, pues tiene que ser el nuevo rey, ¿no? Sí, Y- pero ahora fueron 50 años sí, después, güey. Sí, ¿no? pero O sea, siento que sí, y se ganó, pues digo, no está Cárdenas, fácil la Lázaro arena Cárdenas ganó en el política, 34. Y pues esto es el 88. ¿Y qué tanto arrastraba también la figura del general Lázaro Cárdenas a la figura de Cuauhtémoc? Que regularmente ha sido como bien visto, ¿no? Como el que nacionalizó Sí, nuestro petróleo. Como en esto que hemos platicado en muchos episodios sobre lo simplista que se nos explica la historia de México, pues este está como el bando de los buenos, hizo esto. Y también hubo gente que llevó gallinas y burros y todo para poder comprar el petróleo, independizarnos energéticamente en ese entonces, ¿no? Pero, ¿qué hubiera pasado? Bueno, yo creo que sí, el índice de variabilidad, que ha sido una cosa que estamos planteando en esta segunda temporada, que es decir, cómo habría, del 1 al 10, cómo nos habría afectado personalmente. Y al mundo. Y al mundo también, ¿no? Y hacer un promedio. Yo pienso que ya estábamos acá en el mundo. Sí, ya todos nacíamos. andábamos para entrar a la primaria, los tres aquí, ¿no? Yo pienso que sí habría cosas, o sea, no es tan alto, siento, o sea, y ya era una inercia, pero sí habría cambiado cosas, o sea, eso, o no hubiéramos tenido lo que tuvimos por Salinas, que lo culpamos mucho a él, ¿no? Pero entre las cosas que yo pienso que no tendríamos, que creo que te va a gustar tiempo,
no sería la 4T, no habría 4T. O no, sea, no habría. El sí, mejor escenario. exacto, o sea, es decir, para mí 10 de índice de variabilidad. que la izquierda, pues, incluso no la izquierda tanto, sino la alternancia debió haber sucedido en ese momento. En ese momento. Y se eso hubiera hubiera sentido más ahorrado- justo, güey, ¿no? Hubiera ahorrado otras tensiones que tuvimos ya después entre Fox y Andrés Manuel, ¿no? Y el desafuero, pues seguramente ya no hubiera ocurrido. Sí, ahora hay que considerar también un poco el contexto de Cárdenas, ¿no? De Cuauhtémoc. ¿Quién era Cuauhtémoc Cárdenas, no? O sea, este tipo fue quien finalmente hizo real el consolidar a la izquierda, ¿no? Y a plantarla como un frente que podía desafiar al régimen, ¿no? Unió a todos los partidos que eran de la izquierda, porque en ese momento no existía el PRD, ¿no? El PRD se fundó un año después. Cuando él perdió, Sí, era Frente Democrático Nacional. Frente Democrático Nacional, y el Frente Democrático Nacional aglutinaba todos los partidos de izquierda o todos los movimientos de izquierda. En realidad, el partido al que él pertenecía o por el que él se lanzó se llamaba PARM. Sí. Que es como un arquito ahí horrible. El monumento. Sí, entonces él venía representando una izquierda que ya había ejercido como gobernador en Michoacán. Él fue gobernador de Michoacán en 1980 y él, entre las cosas que hizo en su gobierno, fueron también una marcada inclinación hacia lo social. Como ¿no? su papá. Y Exacto. moralista, además. O sea, hizo, por ejemplo, prohibió la venta de alcohol los fines de semana, prohibió las peleas de gallos, cerró las zonas de tolerancia en Michoacán. O sea, esta onda moral combinada con izquierda, que en realidad pues, es rara esa combinación, pero así es. No sé si tan rara, güey. Pues no, más bien... Es que es muy hipócrita, ¿no? Ajá, es común, por eso Sí. no la sentimos rara, pero la combinación debería de parecernos rara, güey, ¿no? Un señor cerrando las zonas de tolerancia, que es De el izquierda. candidato de izquierda, ¿no? Y además combatió la corrupción. De hecho, en su gobierno como gobernador procesó a 3 legisladores, los desaforó y los procesó y los metió a la cárcel, güey, ¿no? Entonces, como que venía a querer cambiar la historia de lo que había sido el país. Veníamos de Miguel de la Madrid, de Luis Echeverría, o sea, de López Portillo, de Gustavo Díaz Ordaz, que eran gobiernos que se percibían mayormente corruptos, ¿no? Y este güey, yo lo que creo que hubiera sucedido era como una especie de entrada se acabó la historia de abusos del poder. Y ahora sí vamos a gobernar para todos. A lo mejor un poco lo que estamos viendo ahora con Andrés Manuel, ¿no? Sí creo que se hubiera inclinado a lo social muy fuerte. A seguir fortaleciendo toda esta percepción de este es el candidato que sí nos representa, el candidato del pueblo. Creo que lo que le faltaba a Cárdenas también, y que por lo que ya no pudo ganar las otras 2 veces que se postuló como candidato, es lo que sí tiene Andrés Manuel, ¿no? Esa conexión, ese carisma, ese amor que le tiene el pueblo, ¿no? Entonces yo no sé cómo hubiera resultado eso. Yo creo que él se hubiera subido a esa narrativa que ahora conocemos también con nuestros gobernantes, ¿no? Pero no sé si le hubiera dado, a lo mejor es un poco lo que nos va a pasar si gana Claudia, ¿no? Que es un perfil más desencantado, menos carismático. Muy poco carismático. Yo me acuerdo que en la elección del 94, cuando le preguntaba a mi papá como, oye, ¿y quién es el bueno? Y no sé qué. Y era como, oye, Cuauhtémoc Cárdenas. Y me acuerdo muy claro de las palabras de mi papá, que pinche momia. O sea, como ese güey. El ingeniero. ¿Qué? O sea, no. Es mi vecino ahí en Polanco, güey. ¿Sí? Vive en el edificio de a la vuelta. Ay, qué padre. Salúdamelo. Sí. Saludo al señor Cuauhtémoc Cárdenas. Que ve Tiempos Imposibles. Sí, que le va a gustar esta ucronía porque sí ganó. Sí. Ahí vive. Lo he llegado a ver en el Parque Lincoln una que otra vez en muchos años. O sea, no es común, pero sí, ahí vive en un edificio. Que acaba de sacar un libro, ¿no? Y que a mí me lo recomendaron, que está bueno.
Órale. Que sacó un último ¿De qué? libro. Pues como de, ¿qué onda con el país? ¿Qué huele con la democracia? Sí. Con Jordi Rosado Sí. y con Temo Es Cárdenas. algo así. ¿Qué huele con los fraudes? Sí. ¿Qué huele? ¿Qué huele con la caída del sistema? Lo que para nosotros es solo una charla entre amigos, los expertos lo llaman ucronía, que es plantear cómo sería el mundo si el resultado de un determinado evento histórico hubiese sido diferente. En pocas palabras, un ¿qué hubiera sido si de la historia del mundo? Oigan, tengo una pregunta para empezar este tema de la Ucrania. Gana Cuauhtémoc Cárdenas en esta Ucrania, pero lo que les quería preguntar es, ¿lo hubieran dejado llegar al poder? O sea, pudiera haber habido... O sea, Colosio no lo dejaron una- llegar ni a la elección. Güey. Sí. O sea, pudiera haber una onda ahí como... No. Vamos Se a... me hace que sí, güey, ahora que lo planteas. No sé, yo creo que sí tendría buenas conexiones con el prismo, ¿no? Aunque, Sí, porque aunque también venía del PRI, venía del o PRI, sea. exacto, pero pues era, o sea, es que sí era profesional. O sea, yo creo que él encarna o sea, sí, como es tan poco carismático y Pero muy hábil político. muy buen pues político. sí, ¿no? Muy inteligente y muy calculador y muy Sí. bien los tiempos, todo, o sea, muy ordenado, digamos. Yo creo que había previsto incluso esa situación, ¿no? Y se habría ahí... Pues no sé, güey. Protegido. Es que yo, pensando en lo que sí pasó en el 94, Colosio no llegó ni a la elección, güey. O sea, a lo mejor ya este güey ganando, sí creo que en cuanto ganara hubiera cobrado mucho más poder, ¿no? Claro. En eso, Sí, ya, pum. Claro. presidente electo y el primero que no es de esta línea sucesoria del PRI, Del ¿no? prismo. Pero sí creo que había demasiados intereses. Pues si tumbaron el sistema fue una manera de no matarlo, ¿no? O sea, Ándale. a lo mejor es... Pues suena... Es bastante una forma de bien. no dejarlo Sí, llegar. ajá, Civilizado. civilizado, ¿no? O sea, claro. todavía no lo vamos a tronar, pero no lo vamos a dejar llegar. Yo creo que sí hubiera podido haber un intento. No sé si se hubiera concretado, pero sí. Pero pensemos que sí. Un golpe de Estado, por ejemplo. Golpe de Estado, no, o sea, güey. no. O sea, Sí. algunos de estos caciques, ¿cómo se llamaba el de la CTM, el que se dormía en sus conferencias de lunes? sí, Fidel Fidel Velázquez. sí. Estos liderazgos del sindicato de maestros, de la Sí, CTM, de petróleos, Sí, Satir, aliados con el CTM. ejército. O sea, que dijeras como, no, a ver, no vamos a perder esto Sí. que tenemos, estos privilegios. El negro Durazo creo que también en ese entonces. Pues ahí había caciques fuertes. Sí, yo creo que mucha de la gente que lo seguía también era gente aguerrida, güey, ¿no? O sea, sí es personas que sí querían un cambio, que mucha gente de la Ciudad de México lo apoyaba también, güey. O sea, yo creo que sí podría haber habido un conato ahí de golpe de Estado al menos, ¿no? Y una desestabilización fuerte, porque no sé, o sea, imagínate que lo matan ya electo, güey. ¿Qué se hace? No tengo ni idea de qué se hace, ¿eh? No sé cuál es el protocolo. Uy. Repite selección, yo creo, supongo. No Es- sé. A lo mejor entra el secretario de gobierno por algún Bartlett. 6 meses. Exacto. Bartlett, presidente. Y Bartlett, presidente, cárgame la chingada, el peor Sí. escenario de todos. O el Eso presidente está- del Congreso, que no sé quién sería. en No, ese creo que es el entonces. secretario de gobernación, ¿no? Bartlett era el secretario de Gobernación. Secretario. Sí, el Es que, secretario. ahorita que lo dijiste, caí en cuenta en eso. No lo había considerado que solía ser el secretario de Gobernación el elegido para ser el Y sigue siendo. sucesor. Ah, sí. Entonces, ¿por qué se escogió a Salinas? ¿No? También quizá ya había ahí alguna onda. Yo creo que Bartlett ¿No? es este perfil que toda organización mafiosa necesita para que haga el trabajo sucio, Sí. ¿no? O sea, No puede entrar a Estados hasta Unidos, la ¿no? fecha. ¿no? no sé. Por lo Según de yo, no hasta puede la entrar a fecha, Estados güey. Unidos. Por lo de Kiki Hasta la Camarena. fecha. Sí. ¿A poco? Sí, no puede Está entrar a Estados acusado, Unidos. según yo, sí. Tiene alguna... No sabía eso. Uy, Sí. Sí. Se le menciona también narcos, ¿no? Ahí como Sí, medio sí. por ahí. Sí, no puede entrar a Estados Unidos. Es impresionante que siga y no puedo creer, pero bueno. Pinche no puedo momia, creer. diría mi papá. Ultra Ahora, momia. Por lo que busqué rápidamente allí, entiendo que para esas elecciones del 88 hubo unas reformas electorales 87. años antes, ¿no? Y algo mencionaba que entonces
se aseguraba como la mayoría en las cámaras. O sea que por alguna razón, o sea, se aumenta de 400 a 500 diputados, es una de las reformas. Y entonces eso hacía una cuestión de que sí o sí tenía que haber un partido que tuviera la mayoría. Entonces, imaginemos la idea de que sí gana, ok, la elección Cárdenas, pero pierde la mayoría en el Congreso. Y entonces ahí pues se sería, entrampa. a lo mejor sería una figura más simbólica, ¿no? Sí, o tendría que hacer un montón de concesiones para poder tener un mínimo de gobernabilidad y eso hace que la gente se desencante Exacto. de él Sí, y que, diga, que no está que vea haciendo que no realmente puede, nada más que no puede en medio realidad administrar, cumplir no hay nada de lo cambio. que prometió, ¿no? Hay también algunas cosas que yo me imaginaba, sobre todo respecto a el final de su sexenio, 1994, que además pues es un año ahí representativo. ¿Colosio seguiría vivo si Cuauhtémoc Cárdenas fuera el presidente? ¿Ruiz Massieu? Es probable. ¿Qué hubiera pasado con el levantamiento zapatista? ¿Se hubieran levantado en armas o no? No, yo creo que ahí sí No. por su tradición también cardenista y revolucionaria y por ahí, como dices, sí, yo coincido que se habría tendido a más programas sociales, a enfocarse a estas comunidades como vulnerables o históricamente desfavorecidas, ¿no? Y podría haber quizá resuelto de otra manera. No digo que no existieran esos conatos y esa desesperación, pero quizá se podría haber negociado mejor. Yo siento que a lo mejor hubiera sido una especie de 4T más deslactosada, güey. O sea, más moderada, por decirlo de algún modo. O sea, sin el encanto, ni el empuje, ni la atracción de Andrés Manuel, pero en esa misma línea de pensamiento, de narrativa, sin la radicalización de Andrés Manuel, sin hacer sin tomar estas decisiones a contentillo y a gusto, más bien un tipo queriendo sí cumplir lo que él había prometido, lo que él pregonaba, lo que él hablaba, pero sin imponerse. Yo creo que no habría podido. Yo creo que es que el PRI en ese momento, a lo mejor para la gente más joven que nos escucha, que ahora ven que el PRI es la fuerza política como número 18 del país, ¿no? Y que el PRI gobierna el 5% de la gente de México ahora, no se imaginan probablemente el poder que tenía el PRI en ese momento. O sea, el PRI era como si fuéramos una monarquía. O dictadura, una ¿no? dictadura. Un partido único, ¿no? Un partido Una onda único, comunista. una monarquía en donde los reyes porque ahí se escogía, como va a ser un ungía, poco ahora, ¿no? Sí. O sea, el presidente decía, tú vas a ser mi candidato. Tú vas a ser el próximo. Y ya sabían, como es un poco ahora, que el que dijera iba a ser el próximo presidente del país. Y todas estas tradiciones que empezó a diseñar el PRI, como el famoso tapado, ¿no? Como quién era el tapado, qué era el que iba a ser el candidato, o el que se muere no sale en la foto. O sea, todos estos rituales de sucesión priista. A mí, híjole, yo creo que no hubiera podido acabar con el PRI. O sea, creo que incluso el PRI pudiera haber vuelto a ganar en el 94. Con Colosio. Ese escenario está interesante. Con un Colosio, Sí. por ejemplo, con... Es que hubiera estado interesante. Ok, Cárdenas 88, Colosio 94, Fox si quieres 2000. O sea, ¿sabes? Sí, lo que dices, la Adelantar un alternancia poquito. tendría que haber pasado Sí, ahí. sí o sí. Sí. Y creo que nos hubiera fortalecido. Sí, yo sí pienso que todos estos conflictos como electorales y sentimiento de fraude demerita o sea, el ánimo nacional. Y nos llevan a donde estamos ahorita, ¿no? ¿Y el zapatismo O sea, entonces creen que no? Yo creo que no. No, yo creo que no. Yo creo que más bien a lo mejor hubiera sido un movimiento no armado, más bien un movimiento como de Social, de protesta, probablemente que inclusive hubiera apoyado, yo creo, el presidente, ¿no? O sea, al no ser un movimiento armado, más bien es, pues, ¿qué ustedes
¿Qué onda, necesitan? ¿Qué es lo A ver, que está vamos. pasando? Pues vamos viendo. O sea, porque su corte era totalmente... Y él venía de Michoacán, güey. O sea, También. viene de un estado que no es el Estado de México, donde normalmente el PRI tenía ahí sus grupos de poder. No venía tampoco de un estado del norte con gran proyección, desarrollo económico. O sea, venía de Michoacán, de un estado que mayormente es campesino, o sea, yo creo que está más conectado a esa realidad del sur del país que a la del centro. Claro. Y tenía la otra visión, ¿no? Él fue hijo de un presidente priista, ¿no? Pero un presidente priista que nacionalizó. Con un corte más con un hacia corte lo más social. hacia lo Muy. social, ¿no? Sí. De los más con cortes Yo a lo creo que social el que más hemos puede tenido ser. en la época del PRI. Que igual acabó siendo presidente porque Plutarco Elías Calles, que era el que en realidad gobernaba México, porque él no era el presidente, había sido el presidente Plutarco Elías Calles como 6 años antes. Pero él seguía siendo el chido, o sea, él ponía al que seguía. Después de Plutarco Elías Calles siguieron otros 3 que duraron como 2 años, cada uno. Sí, de a 2 años, tú y tú y tú. Y Plutarco Elías Calles dijo, Lázaro Cárdenas, tú vas a ser mi próximo presidente. Y él lo puso. O sea, como Y que... rompen, ¿no? O sea, Sí, rompe después. con Calles. Lo Después. manda al exilio, ¿no? Ya le dice como, llégale. Y como que Cuauhtémoc Cárdenas es una extraña combinación entre todo lo que sí era el PRI, pero todo lo que él hubiera querido que fuera la izquierda y que nunca vimos concretar. Lo vimos como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Fue el primer jefe de gobierno de la Ciudad de México Que electo. seguramente eso fue parte de la negociación final, ¿no? Que se comenta como un poco de, oye, a ver, ya, bájale un poquito a tu descontento por haber perdido y te damos la capital. Sí, ahora... Pero eso fue en el 9 años después, sí, 97. fue en el 97. Y además, pues prácticamente estuvo 2 años nomás, porque se Sí. volvió a ir a la elección del 2000. Y ya en la elección ¿quién sabe qué pasaría? Porque, o sea, yo no me explico muy bien. Y ahí me parece un poco inconsistente el tema este del 88. Yo tenía 5 años, no lo recuerdo, no lo viví, pero en el 88 parecía que Cárdenas tenía una fuerza brutal, ¿no? Mucha gente apoyando. En el 94 y en el 2000, Tercer lugar. tercer lugar, muy detrás del segundo, güey. Es que yo pienso que siempre fue mal candidato. Sí, era un candidato terrible. Era muy gris, era muy... Yo Una recuerdo momia. en el 2000 como... Con todo respeto. Con todo es una respeto momia. a mi vecino Don Tu Cárdenas. vecino... Usted no momia. tiene carisma. Es que es una momia. No tiene nada. Y recuerdo muy bien en la elección del 2000 ya con Fox y La Vestida. Me acordé de la canción de Juan Gabriel. Juanga, que estaba ahí. Y- Pobre Juanga, se nos vendió. Y que dice... Esa es la verdadera caída de Juanga. Sí. Fue güey. triste. Pero Juanga siempre lo supimos que fue priista hasta Era un soldado del los presidente huesos, como... un soldado del O presidente. Cantinflas, ¿no? También. Como También, Azcárraga, Cantinflas, como Azcárraga. Oye, pero ¿qué onda con la canción de... Ni el que- PRD, ni el de PRD, Juan. ni el PAN, ni el PRD. El Sí. PRI es el que va a ganar y el Juanga cantando. Oye, pero Ahí la vestida, ¿quién fue el que...? O sea, él dijo, ¿no? Me dijo la vestida. me dijo mariquita. me dijo mandilón, Me me dijo dijo la la vestida. vestida. ¿Y quién En le el decía debate, Fox? Fox le decía. Pero también me acuerdo antes de ese Todo mi debate, apoyo para Fox. antes de ese debate, que se juntan los 3 candidatos más fuertes en la casa de Cuauhtémoc Cárdenas o en la casa de campaña de Cuauhtémoc Cárdenas Ese fue a negociar la fecha, Hoy. el famoso, y que tratan de hacerlo ver a Fox como un intolerante. Sí. Porque no, hoy. Yo me acuerdo que cuando lo dije, no, este güey, y luego cómo lo voltea Le salió. mercadotécnicamente y lo saca muy bien. Y yo creo que mucho de lo que hizo que mucha gente votáramos por él, porque yo ya voté por Fox, fue esa atracción que generó de no. Hoy vamos a hacer las cosas y hoy vamos a cambiar y ay, güey, sí. Y luego ya no se pudo tanto, ¿verdad? Pero... Sí, no. Ya llegó la Yoko Ono mexicana. La Yoko, mi Sí. Martita. Un saludo a Un saludo Martita a que nos Martita hasta escucha Celaya. en el rancho San En el rancho. Cristóbal. Está. Ahí les va otra
Cuauhtémoc Cárdenas siendo presidente de México desde 1988, ¿qué pasaría con el TLC? ¿Sí o no hubiera Ahora, porque habido eso, TLC? el TLC, y eso sí también se debe decir, yo creo que es de las decisiones y de las acciones de un gobernante que más le han beneficiado a México. O sea, ha traído desarrollo económico al país desde ese entonces y hasta ahora lo sigue haciendo. En su nueva transformación del Como el Temec y demás. Temec. Y quién sabe si pasa, güey. Es que Salinas sí trajo desarrollo económico, güey. Sí. Sí es un tipo que sí le giraba cómo hacer eso, lo respetaban fuera del país, era un presidente que tenía presencia. Y tuvo un impulso hacia lo social también. Y tuvo, O sea, sí, tuvo pues, su mismo impulso solidaridad. Todavía en hacia las lo carreteras social. del país hay varias que todavía tienen la estatua de solidaridad. Acabo de ver Simplemente una la ahí de en Los Ocotlán. Cabos. En Ocotlán creo que hay una Sí, ahí. sí. este, Pero las están dejando caer, ¿eh? O sea, se nota ahí el... Y una oleada muy mensaje. fuerte de privatizaciones. En el Sí. gobierno de Expropiación Salinas. Privatizaciones en Sí. todo sentido. Ahora, con teléfonos de Cárdenas, México. en una de esas con Cárdenas hubiera sido al revés. Sí. Su papá expropió nacionalizaciones. petróleo, güey. Y No. el TLC yo creo que Sí, no se hubiera no. ni siquiera animado. Ni Estados Unidos tal vez hubieran dicho como... Ahorita No, no, estos güeyes se hubiera son retrasado. yo creo que Socialistas, se hubiera estos un muchachos. poquito- No, mejor. Porque además el TLC comienza con el gobierno de Bush padre, republicano, negociando con Salinas, y se cierra con el gobierno de Bill Clinton. Ujú. Pero las negociaciones empiezan con republicano, que tal vez ahí pudiera haber habido un Mientras- choque todavía mientras- más fuerte entre Bush padre, que Sí, además había sí. sido director de la CIA, pues un halcón ahí, Sí. del ala dura, que pierde contra... Es uno de los pocos republicanos que no repite Ujú. periodo. Es que Clinton estaba muy motivado. Clinton se lo chinga también en un debate. atendían O sea, bien, lo atendían bien. la tradición estadounidense, el primer debate mexicano es en el 94 y en Estados Unidos el primer debate televisado es el de Nixon contra John Kennedy. Que no sé si sepan este dato de que se le atribuye que gran parte lo pierde Nixon por no usar maquillaje. Sí. Ah, sí. Por el Sí. debate. Que creo que eso debió haber aprendido nuestro estimado señor Momia. O sea, Sí. o sea, ponte las pilas con la imagen. Porque... Creo que en el debate del 94 le ponen traje negro además. Y es que Y además es- luego no, salía con cabrón. trajes como café, la corbata sí. amarilla del PRD. O sea, no. Sí. No. Pero Y- esto de Nixon, el tema es que imagínate los foros de televisión esa elección es en el 60 creo, o en el 59, sin- 60 tal vez. Pero o sea, imagínate los focos chicharroneros de los estudios de televisión de ese entonces. Como los de Tiempos Imposibles. Como los que acá nos pusieron Edwin y Gastón, los chicharroneros. Estamos... Maquillan a Kennedy, que se ve entero, que Sí. pues además estaba guapo y toda esta onda. Y Nixon está sudando todo el debate. Entonces, ante la opinión pública no pensaba como, oye, güey, pues son los focos, sino este güey está nervioso, este güey no viene listo, no se ve bien Claro. y pierde el debate. Pero en México nos tardamos pero- veintitantos años en poder En tener poder hacer un debate de esos. un debate. Sí. Ahora fíjate, pienso como que yo tenía, porque se hicieron después como muchos estudios y tengo idea de que en la radio se oía mejor Nixon, Sí. ¿no? Entonces pensemos en el caso de Salinas. Creo que Salinas incluso como que acuñó, yo recuerdo en esa infancia, adolescencia, como este discurso Ajá. priista, salinista. Sí, ¿No? O sea, sí, como sí. que acuñó ahí esa ondita y creo que eso lo benefició. Sí, O sea, le tuvo daba ahí su imagen. Su estilo. Digo, tampoco es que era muy atractivo, quizá, ¿no? Pero Sí, no había ni un candidato. En esa elección era Salinas, era Manuel Cloutier, Manuel Cloutier, era Cuauhtémoc Cárdenas Cuauhtémoc y Cárdenas. Rosario Ibarra de Piedra, ¿no? actual. Ahí está No, su hija es la la hija, actual titular la de hija, la CNDH. CNDH. Sí,
O sea, sí, tantito carisma, ¿no? No había gran competencia. Si acaso Cloutier era... Salinas tenía esta onda como energética, porque era como joven, o se le percibía Sí, joven. y se le como- perseguía... Con su relojito Casio, Eh. energético. Y Pero había como una percepción, yo me acuerdo, como de que era un tipo inteligente, ¿no? O Sí. sea, un tipo muy inteligente, preparado, capaz. Y que como que la gente decía, oye, pues sí es priista, pero está haciendo cosas... Y como este ejemplo de los famosos tecnócratas, ¿no? O sea, que Mm. empiezan con De la Madrid Ujú. y termina con Cedillo. Porque los anteriores, por ejemplo, López Portillo era también un presidente muy energético. O sea, con una muy buena forma física, se brincaba al templete, corría, se movía, ese show. tenía como Sí. este show físico, porque también era un presidente muy energético. Y Salinas también tenía como una onda ahí energética, no al nivel de López Portillo, pero Y por ahí. me acordé de Peña cuando le sacaron que salió a correr y que traía los calcetines al revés. Mi querido Peña. A mí me tocó verlo en persona. A mí también, como 2 veces. Sí, era una COP, una conferencia de las partes ya. de biodiversidad en Cancún. Ok. Y me llamó la atención eso, porque no es muy alto. Es súper ¿no? chaparrito, muy güey, y bajito, flaco, sí. güey. Pero como que a él sí le daban su asesoría de imagen, obviamente. Pues, Sí, ¿no? obviamente, Y es lo que más le daban, sí, se me hace. yo creo, pues. Sí. Y entró así muy rápido. Y entonces, como que ya eso llamaba la No, atención. sí sabía le decían, manejar. ahora tú tienes que subir, pum, con velocidad. A mí me tocó verlo 2 veces en Los Eso Pinos, generaba. en reuniones más bien chicas, güey. No tanta gente. Y el tipo igual, llegaba impecable, Sí. traje perfectamente hecho para él, los zapatos impecables, el peinado, las mancuernillas, todo perfecto, súper chaparrito, flaco, y Sí. saludando a la gente y todo, O sea, sí tenía esta onda también, como Sí. de que sabía ahí Eso hacer es. esa parte más social, más de relaciones. Volviendo al TLC, ¿creen que sí o que hay no? TLC. No hay. No, No yo creo que se creo. retrasa. O sea, sí, no. Porque es que como lo hablábamos en el episodio anterior del bloque México-Estados Unidos, o sea, si no es una política, o sea, si no es parte del territorio, pues es una región. Y con Canadá, o sea, también era inevitable, innegable que se tenía que asociarse, cohesionarse, ¿no? O sea, yo creo que sigue siendo muy importante, socio comercial, pues, ¿no? Entonces, no puede, o sea, la relación con Estados Unidos es súper importante para México. Pero quién sabe si yo pienso que Cárdenas sí hubiera impulsado un poco más, como ahora con Andrés Manuel, como más un poco el tema interno. Sí, Como, o sea, yo oye, creo, vamos a esto, lo Como, otro. pues no sé es lo que qué. te digo. yo creo que no habría como lo vimos, porque Sí. hubo una campañota por el TLC, o sea, sí se vendió muy, muy fuerte, pues, ¿no? O sea, íbamos a pasar ya al primer mundo. Pero hubo además una liberación. Ya O sea, íbamos. Esa era la promesa de venta, No llegaba. ¿no? Íbamos. Y se vendió. Ni mucho. cada vez más lejos del primer mundo. Hubo pues, una liberalización económica de México muy fuerte en ese entonces. No sé si se acuerdan, antes del 94, antes de la entrada en vigor del TLC, o sea, ¿cuántas marcas de autos teníamos en México? ¿No? Como 4, güey. Pues ¿no? eran las 3 grandes norteamericanas, Nissan y Volkswagen. Ujú. O sea, eran 5. Ahorita, ¿cuántas debe de haber? Incluyendo las chinas 8 chinas que ya no sé ni cómo se llaman, Sí, güey. o Moda y Chirrey, no sé cuánta cosa. Patrocinanos Las Chirrey. Coreanas. GM. Las Kia. coreanas. No, mejor patrocinanos Kia. MG. Ese no. O sea, todas estas marcas y todos los... Patrocínanos BMW. Ay, por favor. Todos los montones de marcas de cosas o empresas que no Bueno, podíamos tener. Mercedes sí había Hershey, Mercedes. sí. Bueno, pero Sí, se tenían Mercedes. que... Pero era una importar. cosa ahí real, sí, ¿no? Había una pirámide ahí en Patria, no sé si se acuerdan. Sí, la pirámide de la Mercedes. pirámide de la Mercedes. Donde está ahorita Landmark. güey. Es cierto, no me acordaba. Ahí está. De esa piramidilla, güey. No, McDonald's también entra en esa época, finales de No, los fue 80s, una liberalización económica y posiblemente
un gobierno con un corte un poco más hacia lo de Cuauhtémoc Cárdenas fuera como, no, pues importaciones, impuestos, para poder sustentar lo social. Entonces, no abrir tanto el mercado, porque el TLC es pásale sin aranceles y pásale ahí sin todo. Andas peinando mucho a Andrés Manuel. Pues es que me cae muy mal, pero ahorita no es tanto el tema. Pero yo sí me imagino que no TLC y un país más cerrado. Sí, En plenos Bolivia. 90s que el mundo se estaba abriendo, o sea, nos subimos al barco de la globalización, pienso en un momento adecuado como país. Sí, íbamos bien, Sí. Ahora, ¿cómo se imaginan? Y esto igual nos va a llevar a la relación con el episodio 11, donde les planteaba la ucronía de la Unión Soviética. ¿Cómo hubiera sido un gobierno de Cárdenas en medio de todos estos cambios geopolíticos? La caída del muro. Le hubiera tocado la caída del muro, le hubiera tocado la disolución de la Unión Soviética, a un gobierno de corte social que seguramente pudiera haber tenido como ciertos nexos tal vez con Cuba, con la Unión Soviética. ¿Cómo hubiera reaccionado? Pues yo creo que lo que acabas de decir, quiero pensar que hubiera sido un México más hacia el interior. Un México que coquetea con esta... Pues, es que parece que estoy describiendo ahorita. O sea, que tiene cada vez más vínculos con Cuba, con Venezuela, que Venezuela en ese entonces era súper capitalista, con Carlos cosa, Andrés güey, Pérez, ¿no? y todo esta onda. Que ahí todavía no estaba Hugo Chávez. Pero lo que te digo es cómo hoy tiene ese coqueteo, el gobierno, y esa inclinación, ¿no? Sí. Pues creo que hubiera sido algo similar. Probablemente hubiéramos hecho unos vínculos más estrechos con Rusia después de la disolución de la Unión Soviética. Claramente con Cuba. Yo creo que nos hubiéramos alejado un poco de Estados Unidos, no hubiera habido el TLC. Que Salinas tuvo un acercamiento muy fuerte con Cuba. O sea, Salinas sí le dio juego, le dio espacio, le dio foro aquí en Guadalajara en el 92, en la cumbre de las Cabañas, Américas, en el Cabañas. ¿A Fidel? Iberoamericana. ¿A Fidel? Sí. ¿A Fidel? Vino en el 92. Vino. Sí, ahí está. Y fue. ¿Y comió y se fue o ahí se quedó? No. Fue. O sea, Salinas le dio todo el juego posible. Sí. Le dio muchísimo juego a Fidel. Y también al Vaticano, según yo recuerdo, se restaura. Las nuevas, estas leyes religiosas donde cambian ciertas cosas y reforma agraria. Claro. Artículo 27 también se reforma en el gobierno de Salinas. Eso tenía el PRI, pues, o sea, darle para la izquierdita, para la derecha. O sea, sí, muy de centro, muy de centro. Complacer un poco a todos, o sea. Fíjate, esa es la Cuba y el Vaticano. El México priista siempre fue bastante cercano a Cuba. También. Pues sí. Dándole ahí, pues, de todo. Y... Sigue siendo, nomás que ya se llama Morena. Pero pienso que a diferencia del gobierno actual, en un Cárdenas era más institucional. Sí. Tal vez un perfil más en onda de las instituciones, más en onda de no tan combativo, no tan, o sea, pierde y pues como, bueno, pues veremos a la otra, qué podemos hacer en la elección, etcétera. Y ya no pudo hacer nada. Que no sé, yo la otra hubiera querido que ganara Diego Fernández Ceballos, obviamente, ¿no? En el 94. En el 94, sí. ¿Cómo se imaginan entonces la relación con la caída del socialismo? O sea, no sería como como, ay, ¿por qué se cae cuando yo tengo mi gobierno social pues y cuando luego yo lo quiero levantar? Y ahora ¿para dónde le doy? Es que fíjate, ese episodio de la caída de la Unión Soviética, Cuba tiene su periodo especial, ¿no? Porque justo eso, o sea, dependían muchísimo de la Unión. Entonces, se cae, pues, ay, ¿para dónde le damos, no? Y entonces la relación, yo creo que, por ejemplo, Cuba, si estuviera Cárdenas, se hubiera agarrado más de México de lo que se pudo apoyar. Como se agarró de Venezuela últimamente, en su momento. Es que yo creo que no, en realidad no, o sea, creo que si hubiera habido una inclinación, que hubiera habido una amistad más clara, que hubiera habido alguna pronunciación,
Pero yo creo que hubiera sido más bien una visión más proteccionista nuestra. O sea, más interna de México. O sea, no creo, no veo a Cárdenas haciendo todo lo que hizo Salinas por que México se integrara más a la comunidad global en lo comercial. Y tampoco lo veo completamente tirado hacia el socialismo. Yo creo que estaría tratando de llevar un gobierno más social, interno, con los pobres, con la gente aquí, sin hacer muchas relaciones internacionales, sin ir a los eventos internacionales como ahora sucede, que el presidente ya no va. O sea, más algo así, güey. Como estamos muy ocupados con los problemas que ya tiene México y que nos dejó este cochinero del PRI, y vamos a atenderlos, y medio no me cae mal Boris Yeltsin, tampoco tengo problema con Bush, pero Sí. no me interesa ninguno de los dos, ¿no? Yo lo veo por ahí. Ahora, ¿Y tú? Pero tú, güey, ¿tú qué piensas? yo creo que este güey pudiera haber sido una figura representativa de una como izquierda vigorizada, ¿sabes? Pero tranquila, como una especie de Tony Blair cuando en su momento es como, bueno, no soy este laborista, sindicalista, todo, sino propongo esta famosa tercera vía, porque tampoco soy Tory. Tal vez como una onda como murió este viejo socialismo, este viejo comunismo, yo estoy proponiendo tal vez socialdemócrata, algo más acercado a esto, a Olof Palme, a los temas nórdicos, pero sin esta apertura, entonces no es tan sostenible, pues. O sea, pudo haber sido una cierta figura mediática, porque, a ver, la caída del PRI en el mundo siempre hubiera sido como algo de llamar la atención. Sí. Lo fue con Fox, como había reflectores para allá y qué vas a hacer. Pero sí pienso hacia lo interno, pero pienso que podría tener un poquito más de proyección internacional. Él mismo pudiera haber ido buscando cierta proyección internacional. Además, pues habría que tener una postura del gobierno de México con él como presidente ante las cosas que están sucediendo. Caída del muro de Berlín, caída de la Unión Soviética, guerra del Golfo, los primeros indicios de la guerra en Yugoslavia. Había ahí muchas cosas sobre las que pudiera haber habido ciertos pronunciamientos de él. Sí. Oye, Cierto liderazgo regional, tal vez, sobre todo. Hay un tema que no sé si conozcan ustedes que es muy fuerte de Ernesto Zedillo y que lo pudo haber agarrado Cárdenas en su momento, del liderazgo regional para resolver los conflictos armados de Centroamérica. O sea, por ejemplo, la paz de Guatemala, de la guerra civil, se firma en México y es impulsada por estos gobiernos del PRI. Posiblemente Cárdenas pudo haber volteado hacia estas zonas convulsas que venían de muchos años de guerrilla y todo y decir como, oye, vamos ayudando a resolver esto. Sí, yo les ayudo. Sí, más como un líder regional, que tiene con la cierto capacidad, peso tiene el ahí. tamaño, tiene el dinero, ¿no? Sí. ¿Qué piensan ahora? oye, alto. Sí. Es que quiero regresar, no sé si vas ahí, pero... ¿Y Bartlett? Volviendo a tu cronía. Ay, ¿Ya la vas para economía allá? queda ¿Ya vas bien. para allá? Es No, verdad. no. A ver, ahorita o sea, yo creo que... ¿qué onda? ¿Sí le cree a esta onda que planteas como de... A ver, pues señor presidente, yo sí lo dejé ganar. No podemos olvidar que Cárdenas es producto de lo que se considera la primera rebelión fuerte del PRI. Uh-huh. Entonces, pues son priistas y en una de esas yo pienso que sí pudiera haberle como dado, te voy a reconocer o agradecer, pero no te voy a dar tanto juego. Una embajada. Ándale. Una embajada. Una embajada, Sí. Y una embajada buena tal vez. O sea, una embajada de, Cuba. de peso. Güey, Washington quizá, güey. Sí. ¿No? No puede. No sé. No pueden entrar. No puede. No, pero eso... es cierto. No, fue... 85, sí, fue 85, ¿no? ¿Lo Fue de el- Camarena? No me acuerdo, Sí, güey, no, pero no, sí no. fue en 80s, ¿no? Sí. A ver. Pero ahí, Déjate
quién sabe, una embajada europea. España. Donde puedas pasar ahí a mejor vida, Madrid. a gusto, viviendo la vida padre europea. Pues es un Aquí buen premio de Camarena fue en el consolación. 85 el asesinato. Sí. Ah, pues 85, entonces ya no ya podía no. ir a Estados Unidos. Es cierto. No sé, a lo mejor en una de esas, güey, pues el PRI es el PRI. Y en una de esas lo hacen secretario de gobierno de él, güey. Pero además Bartlett es como cuando haya esta guerra atómica que planteamos, va a sobrevivir las cucarachas y ese güey. Está cabrón, o sea, está cabrón su capacidad de acomodarse y que... Pues es que lo estamos viendo ahorita, güey. Sí. Sí, es una O sea, Bartlett es todo lo que Andrés Manuel odia, güey. O sea, en la narrativa. Y ahí está. Director general de la CFE, güey. Con un poder impresionante todavía. Con escándalos de corrupción. Y ahí está. Sí. O sea, es lo que dices. Yo dudo esto, güey. Yo no creo que se hubiera quedado con una embajada. No, ¿Tú güey. crees que hubiera podido acomodarse? Ese güey hubiera sido secretario de algo, güey. Secretario de gobierno, secretario de Regente de la Ciudad de México. Regente de la Ciudad de México. Por ejemplo, alguna cosa ahí. Porque además ahí sí todavía en ese momento se elegía el regente, no se votaba. Sí, el presidente lo ponía, ¿no? O sea, en una de esas pudo haber Yo sido- creo que en una de esas era el ese era próximo su- presidente, güey. Ese era su... A lo mejor Bartlett le hubiera dicho, yo te hice ganar, me apoyas para la que ¿sigo yo? sigue. Sigo yo. Compitiendo contra Fernández de Ceballos. Imagínate que hubiéramos tenido un presidente de México que no puede entrar a Estados Unidos. No mames. Pues casi lo que tenemos ahorita. Qué vergüenza. Oigan, y un poco más localmente, Jalisco. Dos cosas. ¿Hubiera ganado Alberto Cárdenas en el 94? Es Yo decir, creo el que PAN sí. hubiera ganado en el 94. ¿Y Yo qué creo hubiera que- pasado con el Cardenal Posadas? Mira, de entrada, Alberto Cárdenas yo creo que sí gana. Porque Jalisco como que siempre se ha cosido aparte, güey. O sea, como que... Bueno, no siempre, pero tiene ya muchos años donde el panismo ha sido fuerte, aunque se llega ganando el PRI, ¿no? Yo creo que eso no hubiera cambiado. Yo creo que Jalisco tiene su propia narrativa, su propio contexto y además bastante desvinculado de lo que... Del centro. del centro, ¿no? Tiene su propia economía, su propia atracción de desarrollo económico, jala inversión extranjera directamente, o sea, yo creo que hubiera seguido, gana Alberto Cárdenas, hubiéramos tenido otro Cárdenas, además del presidente. Bueno, hubiera ganado en el 94, ya saliendo Cuauhtémoc, ¿no? Yo creo que eso sí no hubiera cambiado, ¿eh? Es que yo me quedé ahorita que mencionaste las explosiones del 92. Ah, pues otro también. ¿Qué hubiera pasado? Es que eso es interesante, ¿no? Porque yo siento que eso también le favoreció a Alberto Cárdenas un poco, ¿no? Sí. O sea, sí se fue como de... Y no, otra más, otro clavito más al PRI, ¿no? Y si ocurren, pues sí, continúa más y se acentúa y ya está Cárdenas y órale. Y más rápido quizá, o más fácil, o no sé. Si no ocurren, quizá podría haber competido con otro candidato más, Fuerte. más favorecido por Cárdenas, ¿no? Que hubiera puesto aquí a alguien, Alguien pues ahí sí, relevante. pero no. Eso tampoco me de las suena, elecciones güey, es ¿no? un dato Pues, interesante porque también recordemos que Alberto Cárdenas sustituyó a un gobernador interino, que es Carlos Rivera Aceves. Carlos Rivera. Porque Cosío, pues lo. Pues es que sí se y fue. a Enrique Dagua, alcalde, lo encarcelan. Guillermo Cosío Vidaurri es el primer gobernador que tengo recuerdo en Ya. mi mente de niño. Sí, yo también. ¿no? Oh, es que fue. Ese es un. La psique tapatía, o sea, ese es un hoyo ahí, güey, ¿no? Cada quien, cómo lo viviste, ¿no? O sea, ¿dónde estabas? ¿Qué te dijeron? Yo estábamos de Semana Santa, salimos a la playa y, o sea, era como desapareció la ciudad. O sea, como una onda nuclear, cabrón. Sí, O sea, Jacobo. ¿no? Uf, sí. Me acordé, no sé por qué me acordé de Ramírez Acuña, güey. Ramírez Acuña. Sí, ¿Qué? después, Por la ¿Qué- embajada, quizás. Qué güey. tipo tan... Que también fue secretario de Gobernación, ¿no? Un año. sí. Un periodo Un- pequeño sí, con Felipe Calderón. Con Calderón. Sí, antes de Juan No, Camilo. no. Y no, Ramírez Acuña. No. Oigan, y
¿Cómo vivieron en su infancia, en su juventud, este tema de vivir bajo el PRI? Que luego yo, a ver si coinciden conmigo o no, yo pienso que el PRI es muy parecido al mexicano. Fíjate, sí, pero... Todos tenemos un pequeño priista. Un pequeño priista. Dentro de nosotros. Es esto justo que comentaban Sí. ahorita de que no se define ideológicamente, de repente es conservador Sí. en algo, de Sí. repente es de izquierda en otra cosa, Sí, medio transita, te no voy a sé. contar la historia más triste del mundo y que por eso se definió mi eterno odio al PRI, güey, ¿no? Que ahora inclusive diría mejor el PRI, ¿no? Mi papá nos había prometido a mi hermana y a mí cuando teníamos como unos Ir a Disney. 6, 7 años ir a Disney. Y la promesa fue, vamos a ir a Disney cuando se gradúen de la primaria. Carlos, o sea, cuando yo saliera de la primaria, que era en el 95. 95. No, pues no se hizo. Carlos sale de la primaria y vamos como familia a Disney, güey. No, hombre, tuve toda la primaria con la ilusión de que ya faltaba un año menos, un año menos, un año menos, un año menos. Yo nunca había ido a Estados Unidos y seguí sin ir mucho tiempo, güey, ¿no? Y ya estábamos un año, güey. Faltaba un año por fin para ir a Disney. Se acabó esta historia. Y pum. Sí. Sale Salinas. Error de diciembre. La devaluación. Y pues el empobrecimiento de toda la clase media mexicana de repente. Sí. Y el no poder pagar Las casas, que... los créditos, las casas. Que no eran créditos a tasa fija en ese entonces. Entonces, que era... Pues obviamente, pues mi familia entró en una crisis económica fuerte, güey, como la mayoría de las familias mexicanas en ese año. Y pues yo era niño y yo no entendía, o sea, iba saliendo de la primaria, ya tenía 11, 12 años. Y me acuerdo de esa conversación con mis papás, ¿no? De, acaba de pasar esto en el país, nosotros teníamos mucho tiempo ahorrando para poderlos llevar. Uf. Y ya no se va a poder. Y yo no fui a Disney como por... Creo que la primera vez que fui fue 6, 7, 8 años después, güey, no lo sé. Ahí también, en un posible Ucrania que luego planteásela a tu papá, que le mandamos un saludo a Don Tiempo Senior, a Don Tiempo Detenido Senior, que hubiera sido si tenía este plan de ir a Disney y hubiera empezado a comprar dólares desde que se le ocurrió ese plan y luego pasan a 5 o 6 pesos y... Podríamos haber comprado casa como Bartlett. Sí, inclusive pues, varias casas. se hubieran aventado ahí, si hubiera empezado a comprar dólares antes de la devaluación. Uy. Pues, claro, Que era varios 3 años, pesitos, varios ¿no? Era O 3 sea, pesos. la paridad era 3-1. 3-1. Y luego pasa de un día para otro, creo que 5, y luego 6, 7, y por ahí se mantiene 7, 8 durante gran parte de los 90s, y luego 12, Y luego ¿no? ya. Se otra puso 12, también otra fuerte. En 12 creo, de 12. fue varios años, ¿no? Sí. Pero es que este tema del PRI, pues era como si viviéramos en una dictadura. La dictadura perfecta que decía Vargas Llosa. Sí. Y de estas cosas, como platicamos de lo de la Unión Soviética, no me imaginaba que pudiera cambiar. Pues tal vez algunos, nuestros abuelos, tal vez, o como gente ya de más edad, era como Sí. ¿cómo sí logró irse el PRI? Eh, Viví 50, 60 años con estos güeyes y ¡pum! Es que sí, está muy cabrón, porque es una mutación a otra cosa siendo lo mismo. Siendo lo ese mismo. ese es una de sus capacidades, De sus o era virtudes. una de sus capacidades. No se o sea, crea ni se destruye, solo se solo se transforma en transforma. morena. Sí, sí, Güey, exacto. si o tú sea, agarras qué al PRI, maravilla políticamente. Si tú agarras a Morena de fríamente, ahorita ¿no? y Es lo una maravilla. transportas al Sí. Gustavo Díaz Ordaz, a ese PRI de esos años, es lo mismo, güey. O más como un alien más evolucionado, como un Stage 2 más... Mucho más voraz, más... Una inteligencia artificial que aprende de sus errores. Que aprende, Para de sus cagarla más, errores, inclusive. no, para perpetuarse como el gen egoísta. Sí, O sea, viral. Vamos a Un virus. perpetuarnos independientemente de lo que pase con el huésped. Sí. O sea, tenemos que perpetuarnos. Eso
Puede ser lo que está pasando. Y pues ahí nos va a El llegar. gemprista. Y ahí van a seguir y ahí viene el dedazo y... Voy a volver a leer a Dawkins a ver El qué... gemprista, El el gen egoprista. El Egoprista. gen egoprista. Pues muy bien. Índice de variabilidad, ¿qué piensan? Yo creo que trae un 5. Híjole. Sí, Porque 4-5, medianón, de entrada a lo mejor sí iba yo a Disney. Entonces ya... Pues quién sabe. No, pues no sé si se hubiera devaluado el peso. A ¿O lo qué tal mejor que los gringos se sí, ponen más mira. estrictos con la visa? eso también. Porque ya somos un país más ahí socialista. Pero fíjense que mi papá trabajaba para una empresa gringa, ¿no? Y esta empresa en aquel tiempo se podía eso, no sé. ¿Qué empresa era? Kodak. Ay, güey. Sí, trabajó muchos años en Kodak. Hay Y- que invitar un día a tu papá y hacer una cronía de qué hubiera pasado Sí, si Kodak Kodak se mete al negocio digital. Es que sabes en que es su lo más momento. cabrón Esa y es nada más una buena. como lo dejo para ahí para dejar Sí, la sí, sí. semilla. Kodak desarrolló la tecnología digital. Ellos tienen la patente. Ellos fueron y la guardaron. Y la guardaron para no canibalizarse el Uf. negocio. Mm. Y luego Sony, Sony llega a esa patente y saca la patente y les dice Kodak, no, es nuestra. Ujú. Y cuando le dice, pues entonces nos vamos a pelear por lo que te tengo que pagar, pero yo ya saqué la tecnología digital. Y sale Sony con la tecnología digital, Kodak ya no los alcanzó y ya nomás le pagó cuántos millones de dólares por la patente, pero... Sí, que se lo repartieron entre el consejo de accionistas y... Chao. Sí, bueno, pero les Hay decía... que invitarlo o sea, a hablar de Kodak. les decía, en aquel tiempo la Kodak emitía una carta con la American Chamber de que era empleado y qué tal, y entonces nos daban la visa muy, muy fácil a todos, ¿no? Entonces, si hubieras podido ir a Disney, entonces ponle un 10, porque Sí, para un cambió, niño sí. cambia todo. 10 es el que más variables. Ya no le tendrías miedo a los submarinos ni a Eh. nada si te hubieras subido a las montañas rusas de Ahora, Disney en ese eso entonces. generó Eso, claro. Ahora ya no me gusta Disney, pero en aquel tiempo sí me ilusionaba. Sí. Piensas del 1 al 10. Y yo creo que sí, un 6, 7. Sí, porque yo sí pienso que hubiera ahí agilizado algunos procesos aquí nacionales y quizá un impulso distinto, no sé, a lo social, a lo económico. O sea, es una inercia, ¿no? Y sí, no es tan determinante, ¿no? Como otros eventos que sí te ponen entre la vida y la muerte, quizá. Pero sí habría tenido algún efecto. Yo lo pondré más bien bajo. Porque luego yo siento que tenemos esta percepción de que hemos vivido cosas, ¿no? Lo de Fox, que fue muy intenso, que fue muy fuerte. Y dices como, va a cambiar algo. Y luego Y no todos son la vuelve a misma ganar cosa, el PRI. güey. Y entonces al final vuelves al día de hoy y dices como, Es lo seguimos mismo. igual de jodidos. Mira, mi hipótesis es la gente que trabaja, que le echa ganas, güey, que se levanta diario, que va, que tal, forja su propio destino, güey, y te va bien. O sea, en el estrato social donde estés Claro. y todo, pero te va bien, güey, ¿no? O sea, creo que es más... O sea, nos corresponde a cada uno definir cómo te va a ir y que el gobierno va a acabar siempre decepcionándote, güey, ¿no? Porque Total, sí o coincido. porque no quieras, pero va a pasar, güey, ¿no? Porque pasa algo. Va a pasar, Sí. güey, ¿no? Entonces, si muchos de los más encantados con Andrés Manuel ya no están encantados, güey. O sea, siempre va a pasar, güey. Entonces, coincido un eso, poco contigo. Entonces güey. darle prisa, ¿no? Un poquito. Esa era mi idea, güey. O sea, que Cuauhtémoc Cárdenas le hubiera dado prisa a las cosas que de todas maneras iban a pasar, como Sí. el desencanto de la izquierda. Pero no, es que bueno. Y después hubiera sido don Ceballos Y hubiera habido tal vez el mismo hubiera- desencanto exacto. que Y Fox entonces o más que... rápido. Qué bueno que no hubo para seguirlo viendo como lo veo. Pero no, ahora sí ya viene la verdadera izquierda, güey.
Ya, ahora sí. Marcelo. Ahora sí, el que sea, es la verdadera. Nos equivocamos con el otro, pero ya viene la buena, güey. Pues va a ser lo mismo. Obviamente, Ojalá sea Adán Pero ahí Augusto. están todos los encantados de la izquierda y esto no era la izquierda, pero ya viene ahora sí. No votamos por esto, nadie nos advirtió, no podía saberse. Yo voto por Adán Augusto. Ojalá fuera. O sea, es como estos priistas viejos, institucionales. ¿Y han visto los relojazos que se cargan? Pero por supuesto, dignos de un antiguo priista, güey. De un mandatario. Pinches relojes de a millón y medio relojes que se pesos. cargan, güey. Y de buen gusto, ¿eh? Nada de que pinche Richard Mille. Oye, rechazó los 5 millones de pesos No, para pues su los trae en la precampaña. mano. Lo trae en la camioneta, güey. Nomás la camioneta que trae como 4 millones de pesos esa pinche camioneta. Sí, no. Pues bueno, esto es lo que les quería plantear hoy. Si Cuauhtémoc Cárdenas hubiera ganado, que creo que además es un Yo escenario creo que él interesante. hubiera sido más feliz en su vida. Ah, sin duda. A lo mejor él está triste siempre, güey. Y por eso lo vemos como más momia. Oigan, a ver, es que yo me quedé antes, porque luego termino los episodios y digo, ¿por qué A no ver, lo dale, mencioné? dale. ¿Qué le habrá dicho su papá, Lázaro Cárdenas, cuando era niño? Ahí en Los Pinos. Así, imagínense, morrito y hijo. ¿Algún día, hijo? O sea, esto? ¿qué onda Todo con esto no eso? va a ser tuyo esto porque no va no a ser tienes carisma, A ver, carnal. carnal. O sea, ponte las pilas, A mí morro. me O ve cómo es esto. me o sea, llega a ver. este paralelismo que creo que no han visto Succession. Yo ¿Estás voy en empezando? la primera temporada. O sea, aquí acaba la Entonces no, primera. entonces no voy no me spoilees. Es decir, no me lo a- spoilees. Sí, yo tengo spoilear. intención de verla. Entonces no, pero ya Logan que lo vean, Roy. o sea, como si Logan Roy fuera Lázaro Lázaro. Cárdenas Y Kendall justamente fuera Cuauhtémoc Cárdenas. Y que entonces Hasta está orejón, güey. se siente predestinado desde la infancia a ser el líder de Huesta Roico. Sí. Como él se Y siente yo creo que predestinado a ser el sí. O sea, presidente. yo me imagino si mi papá hubiera sido Anda presidente, psíquica. en algún momento tu papá te dice, tú vas a ser presidente de México porque eres mi hijo. Pero por supuesto que te lo dice, claro. Además, tú lo ves a tu papá y en algún momento dices, yo quisiera ser Sí, como... güey. Y sobre todo si pues tiene un Y puesto. además Lázaro Cárdenas pasó a la historia como uno de los héroes, ¿no? Claro. O sea, es de los priistas buenos. Güey. Sí. Pues este es el tema, Cuauhtémoc Cárdenas, en una época de la que ya hablé en el episodio 11, los 80s, Sí, 90s, que... Sí, digo, andas muy rondando esas ando fechas muy, en diferentes partes del mundo. Sí, ahora vamos a hacer el de que matan a Axl Rose. De plano. No pasa nada. Es el índice de probabilidad menos Sí, uno. Menos 4. Sí, no, ese no. Y Ni su mamá se dio cuenta. pues sobre todo que nos puedan comentar en algo que para muchos de nuestra audiencia, porque ya vimos las estadísticas y ya sabemos que están grandecitos, Están ahí, ya son de los nuestra conocemos. edad. Sí. Son de nuestra edad. que puedan ahí comentarnos qué piensan de esto y sobre todo de esta pregunta que traía aquí, pero Pablo también lo dijo luego. ¿Ustedes creen que López Obrador hubiera llegado a la presidencia en el 2018 si Cárdenas hubiera ganado la elección? Ahí, o sea, coméntenos ahí qué piensan sobre esto. Y sobre todo, búscanos en redes sociales como Tiempos Imposibles. Chequen nuestro sitio web donde tenemos los textos de los que platicamos, tiemposimposibles.com, y suscríbanse a YouTube. En una de esas hasta podríamos monetizar en unos 28 años. En unos 18 años que fue lo Pero que mira, se tardó. si yo- Cuando el hijo de López Obrador Tome la monarquía. Mira, si algo aprendí de Obrador es que no vamos a quitar el dedo del renglón hasta que moneticemos un episodio. No le hace que nos tardemos 3 periodos presidenciales. Sí, Órale. muy bien. No vamos a quitar ahí el dedo del renglón. Nos vemos la próxima semana con otros temas ahí muy interesantes que les vamos a ir comentando. Soy Carlos Michel Yo soy Pablo Hernández Mares. Y yo soy tiempo detenido. y nos vemos en otros tiempos. Carlos Salinas colgó el teléfono preocupado. Bartlett le dio el pitazo. El presidente de la Madrid lo estaba traicionando. Hijo de la chingada, pensó Salinas. Y Bartlett no lo podía impedir, pero al menos tuvo la lealtad personal de avisarle de lo que se venía: la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas en la elección. Salinas pidió ser comunicado con Cuba, con su amigo Fidel
y le puso al detalle del problema diciendo que el mejor aliado para Cuba es y siempre había sido el PRI. Y le vendió los planes de hacer una cumbre de las Américas en la que los reflectores irían para el dictador cubano. Fidel le dijo que intentaría ayudarlo, que se comunicaría con la embajada soviética en México para que ellos pudieran resolver el tema. 30 minutos después, un joven agente de la KGB ingresó furtivamente a la Secretaría de Gobernación, tomó control de los sistemas de cómputo y el sistema electoral se cayó. El agente de la KGB se comunicó con La Habana y en perfecto español les dijo: está hecho. Su nombre, Vladimir Putin.